Buenos días, muchachos. Espero que todos se encuentren muy bien. Por acá vamos a tratar de utilizar esta herramienta eh, para poderles dar algunos ejemplos y que ustedes puedan hacer sus prácticas de acuerdo a lo que vimos en clases. Ahí les pido un poco de paciencia. Es la primera vez que utilizo esta herramienta, entonces vamos a ver cómo nos va. Lo primero que tenemos que recordar dentro de vectores, diferenciar lo que es un escalar y lo que es un vector. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mediante algunos ejemplos que ya hemos visto en clases. Recordemos que un escalar está compuesto por su respectivo número y la unidad, como por ejemplo 20 metros. Un vector es aquel que está compuesto por la magnitud y su respectiva dirección, por ejemplo 20 metros al norte. Entonces, por acá podemos señalar que escalar es, por ejemplo, la distancia y un vector sería el desplazamiento. Por acá les voy a colocar, vamos a ver, 20 metros, ejemplo, lo mencionaba aquí, y acá 20 metros norte. Por ahí tendríamos, por ejemplo, el tiempo, que sería también un escalar. La aceleración sería otro ejemplo de desplazamiento, aceleración, por ejemplo, ¿qué les digo? 50 metros por segundo al cuadrado al noroeste, por ejemplo. Y ahí en el libro ustedes pueden encontrar muchísimos más ejemplos. No vamos a redundar mucho en esto, sino nada más tomando en cuenta que ustedes conozcan la diferencia entre un vector y un escalar. Después de estos, muchachos, vamos a tomar en cuenta eh, el concepto de un plano cartesiano. Plano cartesiano. Este plano cartesiano, algunos lo conocen como la rosa de los vientos, o no sé, de diferentes maneras. En términos de matemáticas y de física, lo vamos a utilizar como un plano cartesiano, que es este que está por acá. Recordemos que por acá teníamos el norte, oeste, sur y este, con eso que tenemos por acá. Dándole alguna información dentro de este plano cartesiano, tenemos lo primero que se conoce como primer cuadrante, que es este que está por acá. Primer cuadrante. Recordemos que si vamos en términos de grados, por acá estarían, vamos a ver, vamos a ponerle otro color. 0 grados. Por acá tendríamos 90 grados. 180 grados. Y por acá tendríamos 360 grados. Entonces, por acá estaría el segundo cuadrante, acá el tercer cuadrante. Voy a marcárselos para que no se vayan a enredar. Segundo cuadrante.
tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Ok? Entonces, esos son datos importantes a saber del plano cartesiano. Recordemos que acá X es positivo, Y positivo, X negativo y Y negativo, que también son otros datos importantes que ustedes deben de manejar a la hora de realizar este tipo de ejercicios, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta, ahorita esta información va a ser sumamente importante. Entonces, vamos a realizar algo que se llama, o vamos a intentar ver algo que se denomina cómo darle una dirección a un vector. Y hay tres formas de darle dirección al vector. Ya casi se los muestro. Por ahí tenemos la pantalla, ya. Entonces, ¿cómo le vamos a dar la dirección a un vector? Veamos que acá tenemos un plano cartesiano, el vector A que está ubicado en el primer cuadrante, el vector B que está ubicado en el segundo cuadrante, el vector C que está ubicado en el tercer cuadrante y el vector D que está ubicado en el cuarto cuadrante. Entonces, tenemos la información por acá y lo que vamos a intentar hacer es darle dirección a los vectores, pero los vectores tienen tres maneras de darle la dirección. Número uno, dice el ángulo respecto a donde esté el ángulo, respecto a la horizontal y los puntos cardinales, el complemento de ese ángulo y por último sería el sentido antihorario, que eso último que se denomina sentido antihorario suena un poco complicado, pero en realidad no lo es. Recuerde que el sentido antihorarios, perdón, el sentido horario sería a favor de las manecillas del reloj, hacia acá, y el sentido antihorario sería al revés, de acá para acá. Entonces recordemos que acá está 0 grados, 90, 180 y 270 y 360 por acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle dirección al vector D que está por acá. Entonces, el vector D, recordemos que está pegado el ángulo que nos da acá de 85 grados, donde está ubicado el vector D, que es en el cuarto cuadrante, está pegado al eje Y. Entonces, voy a seleccionar el sur, que sería este que está por acá. Después voy a colocar el este. Y acá, en medio del sur y del este, voy a colocar la magnitud del ángulo, que sería 85 grados. Entonces sería la primera dirección. Ahora, vamos a trabajar con el complemento, que es muy similar. El complemento sería darle vuelta a las direcciones. Este, sur, y acá en el medio yo voy a anotar lo que le falta a este ángulo para llegar a 90, que sería 5 grados. ¿Ok? Esta parte es muy sencilla. Y de ahí en adelante lo que haríamos es colocar el sentido antihorario. Que bueno, empiezo de acá. 0, 90, 180, 270 por acá. Y a 270 le sumo 85 para llegar al vector D, que sería 355 grados. ¿Ok? Después vamos con el vector A, que está ubicado en el primer cuadrante.
Vean que el ángulo está pegado al eje X en este caso, entonces sería este, norte, ¿y cuántos grados? 80 grados, ¿verdad? Ok, después de eso vamos a ir con el complemento. Doy vuelta, norte, este, y a 80 le faltan 10 grados para llegar a 90. Entonces coloco los 10 grados. 10 grados. Sentido antihorario. Vean qué fácil. Aquí empieza a 0 grados y tengo que llegar al vector A. Entonces, para llegar al vector A tengo 80 grados. Después de eso, voy a trabajar con el vector B. Para que ustedes hagan el último, el C. Que lo pueden hacer como tarea. El vector B, vean, el ángulo está pegado al eje Y. Entonces, acá sería norte, oeste, y le coloco los grados que serían 65. Por acá voy a tener el complemento que sería oeste. eh, Le faltarían 25 grados para su complemento. Y el sentido antihorario sería de acá 0 grados, 90 hasta llegar acá. Pero yo tengo que llegar hasta el vector B. Y el vector B serían 65 grados más. Entonces tendríamos 155 grados, que sería el antihorario. ¿Está bien? Entonces esta sería la parte de cómo dar las direcciones de un vector. Las vamos a dar de esas tres maneras para que lo tomemos en cuenta. Que esto fue algo que lo trabajamos con algunas secciones en clases, pero no hicimos mucha práctica, entonces tenemos que ponerlo en práctica. Va a ser parte de lo que ustedes van a tener que hacer. Ahora sí, muchachos, recordemos que ahí, por mencionarlos, hay diferentes tipos de vectores opuestos, que eso está en la página 20, ahí para los que tienen el libro. Opuestos son los que van en dirección contraria. Consecutivos es donde empieza un vector, perdón, donde finaliza un vector consecutivamente, sigue el otro vector. Y concurrentes es como lo del plano cartesiano, que todos salen de un mismo punto. Ahí lo pueden ver después en el libro. Pero ahora me interesa también una información sumamente importante. Vamos a borrar esto que tenemos por acá. Ok. Vamos a ver, vamos a recordar un poco de matemática. Algo básico. Entonces vamos a tener un triángulo por acá. Ok. Ustedes me imagino que se recuerdan esto de matemática, pero vamos a hacer un breve. Esta parte se le denominaba la hipotenusa. Por acá tenemos el cateto X y por acá tenemos el cateto Y. Aquí vamos a tener un ángulo que le vamos a colocar, lo vamos a marcar ahí con la B minúscula. Vamos a ver cómo nos funciona esto.
del angulillo que está por ahí. Entonces yo les decía en clases, si a mí me dan el valor de la hipotenusa y me dan el valor del ángulo, ¿cómo hago yo para calcular la componente en X? Que es esta que está por acá. O también si me dan la hipotenusa y me dan el, el ángulo, ¿cómo hago para calcular la componente en Y? Algunos me respondieron ahí, algunos no se acordaban, pero utilizamos las razones trigonométricas. Principalmente sen y también que es opuesto sobre hipotenusa y cos, que es adyacente sobre hipotenusa. Pero en términos de física, eh, vamos a utilizar eh, específicamente, recuerden que ahorita cuando vayamos a ver vectores, la hipotenusa va a trabajar como un vector. Entonces, en ocasiones vamos a tener que calcular las componentes en X y Y. Si yo quiero calcular las componentes del vector, voy a utilizar, por ejemplo, si quiero averiguar la componente en X, esto si el ángulo está pegado a X, como en este caso, que sí lo está, voy a utilizar cos del ángulo, que en este caso es B, por lo que valga la hipotenusa. Y si yo quiero averiguar Y, solamente lo que voy a hacer es aplicar sen del mismo ángulo que esté pegado al eje X por la hipotenusa. Si en algún momento dado, en algún ejercicio, usted le tiene el valor de X y Y, o sea, el valor de las componentes, y le piden averiguar el ángulo, utilizamos tan menos 1, vamos a ver, tan menos 1 de Y sobre lo que valga X, ¿verdad? Se ocupan averiguar el ángulo. Aquí lo voy a colocar. Vamos a ver. El ángulo. Y esta parte que está por acá, para averiguar el ángulo, usted lo que le hace es, en la calculadora hace Shift, voy a colocárselo por acá, Shift, tan, coloca la fracción de la calculadora, y en la parte de arriba de la fracción lo que vale Y en la parte de abajo lo que valga X. ¿Ok? Entonces estos datos son sumamente importantes. Recuérdense en estos componentes de un vector. Porque ahorita vamos a averiguar el método gráfico y el método numérico. Entonces, en el método numérico van a tener que aplicar esto sobre componentes del vector. ¿Está bien? Entonces, número 1, vamos a calcular las componentes de ese vector. Entonces, para retomar eso,
por acá. Vamos a ver. Lo vamos a dejar por acá. Por ahí quiero que tomemos en cuenta lo siguiente. Voy a ir haciendo algunas pausas. Número uno, lo que se está haciendo ahorita es, como por decirlo de alguna manera, una conversión. Voy a leerles el ejercicio, dice. Utilizando la cuadrícula dada, una regla y un transportador, por ahí vieron el transportador, representa el vector A, cuya magnitud es de 100 metros a 30 grados. Yo les decía, es imposible dibujar los 100 metros en el papel. Entonces, como no se puede dibujar esos 100 metros en el papel, porque lógicamente no me va a dar espacio, yo voy a utilizar algo que se llama escala. Por ejemplo, acá me dicen que la escala es de 1 centímetro, son 20 metros. Entonces lo que voy a hacer ahorita es como una conversión. Agarro los 100 metros que valía el vector original que me dice el ejercicio y utilizo la escala. Si tengo metros arriba, la escala me dice que tengo 20 metros, entonces coloco los 20 metros abajo. Y arriba, 1 centímetro. ¿Por qué a centímetros? Porque esta cuadrícula, como está ahí, está en centímetros. Entonces, yo necesito trabajarlo en centímetros. Voy a multiplicar 100 por 1 y lo que me da lo divido entre 20. Que el resultado va a ser de 5. Ok, cancelo ahí. Y va a ser 5 centímetros. Ok, ahora voy a tomar el transportador. Y con el transportador, recuérdese que el transportador tiene todos los ángulos ahí. Dice que ese vector de 100 metros, el vector A, está ubicado a 30 grados. Entonces busco los 30 grados en el transportador, aquí que esta cruz quede exactamente en el centro, bien alineada para que me quede exacto y hago una marquita por ahí para saber dónde están los 30 grados. ¿Y cuánto va a medir ese vector? De lo que hice yo en la conversión, que son 5 centímetros. Entonces, desde el centro del plano cartesiano, ahí tomando en cuenta la marca que hice, voy a medir 5 centímetros. Ahí, vamos a ver. Y quede exacto desde el puro centro del plano cartesiano, pasando por el puntito. Y ahí hago la raya donde me queden los 5 centímetros exactos. Ahí le hago una flecha de ahí del último punto hacia atrás. No hacia adelante porque va a medir más de 5 centímetros. Entonces, eso que dibujé ahí sería el vector A. Gráficamente ya lo puedo dibujar. Ahora, sigue el segundo paso, que es, recordemos que hace un rato vimos, yo les di ahí cómo calcular las componentes del vector, utilizando los primeros datos que nos daban. Y recordemos que la primera componente es la AX. Entonces la componente AX, recordemos que utiliza cos. ¿El ángulo cuál era? Correcto, 30 grados, como lo indicaba el ejercicio, que está pegando a X, por lo que vale la componente, el vector, perdón. Serían 100 metros. Cos de 30 en la calculadora por 100 me da 86,60 metros. Esa es la componente en X. Y la componente en Y sería aplicar sen
de 30 grados por lo que vale el vector inicial, son 100 metros, y AY tendría un valor de 50 metros. Entonces, esto es básicamente lo que se tienen que hacer, el método gráfico y el método numérico. Ok, entonces, tomando en cuenta eso, muchachos, espero que les sirva esa información. Yo les voy a hacer llegar una práctica em, sobre este tema y espero poderles realizar algunos otros videos en relación a esto. Muchas gracias y éxitos.